Boa noite, estamos no ar em todo o Brasil e hoje temos como entrevistadores convidados a Verônica Goizueta, correspondente do jornal espanhol ABC no Brasil, autora de uma tese sobre o Vargas Llosa, o Carlos Eduardo Lins da Silva, que é professor da ESPN e editor da revista Política Externa, o Emílio Fraia, que é escritor e colaborador da revista Bravo, o João Gabriel de Lima, que é redator-chefe da revista Época, e o Manuel da Costa Pinto, editor do Guia de Livros da Folha de São Paulo e comentarista aqui do Metrópolis da TV Cultura. Como sempre, temos também o cartunista Paulo Caruso. Hoje o programa foi gravado para colocarmos legendas, então não teremos a participação das redes sociais. Bem-vindo, Vargas Llosa. Você veio aqui fazer palestra no ciclo Fronteiras do Pensamento, veio de Montevidéu. Muito obrigado por ter vindo ao Roda Viva, participar aqui da nossa conversa. E eu, de início, queria saber o seguinte: o senhor está lançando aqui O Sonho do Celta, né? Um romance histórico com um personagem fantástico, o Roger Conquest. E, ao mesmo tempo, acabou de escrever uma novela contemporânea que se passa no Peru de hoje, com a ascensão das classes médias. O que é melhor para retratar a realidade, a complexidade de hoje? O romance histórico ou o romance contemporâneo? Pues es difícil hacer una elección. A veces escribir una novela histórica es una gran aventura, pero también puede serlo explorar la actualidad. La actualidad es más difícil, ¿no? Porque es más escurridiza, uno no tiene perspectivas, las posibilidades de confundir lo sustantivo y lo adjetivo es mucho mayor con la actualidad. Pero la verdad que cuando escribo una novela generalmente me apasiono lo mismo, sea contemporánea o sea histórica, ¿no? Es siempre para mí una aventura escribir una novela, no solo inventarla, sino también, en cierta forma, vivirla. Agora, há muita gente que fala, críticos, que dizem que o romance, a novela, já não dá conta da realidade, por ser uma forma literária que vem da ascensão da burguesia e o mundo hoje é muito diferente, é muito complexo. O senhor sente que ainda há lugar para o romance, para a literatura de grande ambição? Usted sabe que es una vieja tradición declarar que la novela está agonizando. Eso se empezó a decir en la Edad Media y en el siglo XIX, que es el gran siglo de la novela, ya los hermanos Goncourt declararon que la novela estaba muerta. Yo creo que esos muertos gozan de buena salud, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, ¿eh? Creo que la novela es un género vivo, es un género que expresa mucho la realidad, digamos, vivida y soñada, completa la experiencia, la enriquece con una dimensión que necesitan nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y mientras se sigan escribiendo novelas, y creo que en el siglo XXI se siguen escribiendo muy buenas novelas, podemos decir que el género está muy vivo, a pesar de los pesimistas que lo declaran agonizante. O senhor faz tipo de romance que é o romance realista, que ainda é o mais criticado por ser, vamos dizer, o mais tradicional. Enquanto que outros romancistas vão para experiências de linguagem, para rupturas de formas. O senhor não se atrai por esse tipo de trabalho ou não? Bueno, yo creo que es muy útil, desde luego, el experimento, la renovación de las formas, la exploración, digamos, de la lengua narrativa. Pero creo que la novela es un género que representa la experiencia del individuo inmerso en una sociedad. Esa es la gran tradición de la novela. Las grandes novelas todas tienen esa característica. El Quijote, La Guerra y la Paz, Dickens, Flaubert, Tolstoy, Faulkner, para citar un brasileño, Guimarães Rosa. La novela no puede ser un juego exquisito, marginal. Puede serlo también, pero si solo es eso, sí creo que entraría en una gran decadencia, ¿no? La novela es el intento enloquecido de competir con Dios, ¿eh? Crear una realidad,
intensa, también extensa, y mostrar lo que es el individuo dentro del movimiento de la sociedad en una época dada. Al mismo tiempo, la visión de la realidad que da una novela es mucho más compleja que la visión sociológica o etnológica, porque añade una dimensión muy subjetiva en la que no es tanto lo vivido, sino lo soñado, lo imaginado, lo deseado, que se incorpora al mundo real para darnos una visión más completa, ¿no es verdad?, de la vida. Y creo que eso es algo que expresa una necesidad del ser humano, ¿no? Nosotros tenemos una gran limitación y es que tenemos una vida, pero la capacidad de inventar y soñar mil. Y eso crea una gran frustración en el ser humano. Y creo que la ficción llena ese vacío. La ficción nos hace vivir aquellas vidas que la vida real no nos permite, y la novela nos hace salir de nosotros mismos, viajar en el espacio, viajar en el tiempo, viajar en el mundo de las experiencias y experiencias que jamás tendríamos si no fuera a través de la ficción. Y en ese sentido yo creo que se puede decir que la novela ha sido una extraordinaria locomotora del progreso humano, porque nos ha hecho soñar mundos distintos, mejores del que tenemos, y ha creado en nosotros esa insatisfacción que es el punto de partida del progreso y del cambio, ¿no? O seu diagnóstico se aplica também ao romance em papel, porque muitos dizem que o romance está morrendo e muitos dizem que o livro em papel está morrendo. O senhor acha que é possível se fazer romance nos meios digitais? É possível prescindir, abrir mão do papel, ou o romance no papel é indispensável também? Está usted tocando un punto extremadamente delicado. No tengo una respuesta segura, sino tentativa y un poco pesimista. Yo creo que si ocurre que los novelistas escriban para las tabletas y ya no para el papel, probablemente la novela experimentará una decadencia, una evolución hacia la banalización, hacia la frivolización. Creo que la pantalla tiene desgraciadamente esa tendencia. Eso me lo sugiere a mí el fenómeno de la televisión. La televisión es un instrumento extraordinario para la comunicación, para la información, pero para la creatividad, la televisión empobrece, vulgariza, banaliza. Dudo mucho que se pueda escribir un Quijote, una Macunaíma para una tableta. Mi esperanza es que coexista, ¿no?, el libro de papel y el libro digital, y probablemente el libro de papel representará lo más profundo, lo más complejo, en tanto que el libro digital será más el entretenimiento, la diversión, algo mucho más superficial y pasajero. Es una sospecha, no tengo argumentos científicos para demostrarlo. Es una sospecha, quizá de un lector de libros de papel como soy yo, ¿no? O senhor não tem vontade de tentar escrever um livro digital? No, absolutamente, para nada. No me dan ganas ni de leerlo. Ao longo do século XX, os romancistas eles foram assumindo um papel cada vez mais político, né? A política passou a ser um tema muito importante nos romances e, inclusive, na sua obra ela está muito presente. A Festa do Bode, Conversa na Catedral, claro. Vários livros que esse lado é muito forte. E o seu posicionamento político também sempre foi muito claro ao longo dos anos, né? Hoje em dia eu tenho a impressão, não sei se é correta, que muitos romancistas, ou uma grande parte dos romancistas, está fugindo dos temas políticos e está fugindo também de se pronunciar sobre política. O romance pode estar com boa saúde, mas o romance político estaria em decadência, o aspecto político no romance estaria diminuindo? Creo que es cierto. Los jóvenes hoy día piensan que la política es una actividad despreciable, que no hay que ensuciarse acercándose a la política, que hay que mantener la literatura un poco al margen de ese mundo sucio,
feo, corrompido. Y entonces experimentan o se resignan a hacer una literatura de puro entretenimiento. A mí eso me parece muy peligroso. Yo creo que la novela tiene que hundirse en la problemática de nuestro tiempo, que debe expresar de alguna manera puntos de vista sobre esa problemática, sin convertirse en un instrumento puramente de propaganda, ¿no es cierto? Pero tratando de llegar a las raíces de esos problemas, es decir, a lo permanente de los problemas. Si abdica de esa responsabilidad, yo creo que no solo se empobrece la novela, se vuelve un poco marginal, un juego, a veces muy brillante, pero un juego, sino que también se empobrece un poco la realidad de la política. Nosotros entendemos mucho mejor el siglo XIX leyendo a Dickens, a Balzac, a Tolstoy, a Flaubert. La novela nos da una perspectiva que es mucho más profunda y más permanente de lo que es una problemática. Y toda la problemática humana es la materia de la novela. Si se excluye la política, yo creo que se excluye una dimensión que es primordial de la vida, y sobre todo pues en países como los nuestros, donde todavía estamos en un proceso de afirmación de qué vamos a hacer, de cómo vamos a hacer. Yo creo que allí la novela tiene una función que cumplir, y a pesar de que efectivamente los jóvenes ahora novelistas pues desprecian en general la política, creo que en los últimos años ha habido en el mundo de la lengua española, por ejemplo, novelas políticas muy interesantes en la mejor tradición, en la tradición de un André Malraux, por ejemplo, o las novelas de Faulkner, que son, lo quiera Faulkner o no, profundamente políticas todas ellas, ¿no? Sim. Esse desencanto com a política seria mais forte na América Latina do que em outros lugares do mundo, ou seria um fenômeno geral, na sua opinião? No, es un fenómeno general, ocurre mucho más en Europa incluso que en América Latina, ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una novela de problemática social, pero la política suele estar excluida. El desencanto es con la política, ¿no? La política sufre en nuestra época un enorme desprestigio en el mundo entero, no solo por lo mucho que se han equivocado los políticos, los grandes errores políticos que nos han traído crisis terribles, sino por los errores políticos de los intelectuales y de los escritores. Muchas veces eligieron las peores opciones, defendieron las peores opciones, y entonces eso ha creado una especie de escrúpulo entre los jóvenes para asumir temas políticos, entrar en el debate político. Yo creo que hay que reconocer los errores fueron enormes. Muchas veces los intelectuales optaron no por la libertad, sino por la dictadura, justificaron dictaduras, justificaron la opresión. Es terrible pensar que el pensador más grande del siglo XX, Heidegger, fue nazi y murió con el carné del partido nazi. Es terrible pensar la cantidad de escritores de enorme talento que justificaron el estalinismo, que justificaron el maoísmo, que defendimos Cuba. Muy pocos ya defendieron el chavismo. Felizmente ha habido como una evolución hacia la lucidez, pero la política está muy desprestigiada, y eso también es muy peligroso si queremos tener sociedades libres, abiertas, progresistas. Hay que meterse en la política, aunque sea tapándose la nariz. Eu queria perguntar uma coisa relacionada com essa pergunta, porque tem uma questão, tem os escritores, eles certamente eles se posicionam politicamente nos seus livros. Eu vou citar dois casos que a gente conhece, eu sou peruana também. Eu vou citar o caso do Alonso Cueto e do Roncagliolo, que são dois escritores que têm posições políticas.
Mas, ¿Cuál es el otro? ¿Alonso Cueto y quién? Roncagliolo. Ah, sí, Roncaiolo, sí. E eu percebo, assim, acho que talvez o que tem um pouco hoje é que os escritores, não sei se é um temor, mas de se posicionar politicamente como você se posiciona. Porque o senhor é uma pessoa que toma atitudes políticas mesmo, que faz embate, inclusive, às vezes, até com presidentes, critica, questiona. Foi preso na Venezuela por criticar... Preso não, digo, detenido, né? Na Venezuela por criticar o Chávez. Então, o senhor realmente tem uma posição de embate mesmo, né? E os escritores talvez não tenham essa posição, mas na literatura, sim, eles se expressam. Seria essa a questão, assim, os escritores não tomarem uma atitude política mais ativa? Mire, cuando yo comencé a escribir, mi posición era muy extendida entre los escritores, ¿ah? Yo le diré incluso que era inconcebible hace 30 o 40 años que un escritor no participara en el debate político, que asumiera unas posiciones, unos compromisos claros. Eso ha cambiado hoy en día. Los jóvenes hoy día no quieren entrar en política porque desprecian la política. La política les parece algo que está corrompido, algo que es sucio, algo que envilece a la gente. Parece exagerado, pero no es así. La verdad es que esa es una actitud frente a la política que está muy extendida en el mundo de hoy, tanto en países subdesarrollados como en desarrollados. Y en el campo intelectual, en el campo de la cultura, eso es muy evidente. Por eso, la cultura, la literatura se van volviendo cada vez más entretenimiento, mucho menos preocupación de lo que eran en el pasado. Y el caso que usted cita de los escritores peruanos, pues es verdad, los escritores más jóvenes, no todos, pero en general tratan de evitar los temas políticos porque no se sienten cómodos, no se sienten estimulados, exaltados. También tiene que ver curiosamente con el progreso de América Latina. Hoy día América Latina está mucho mejor que cuando yo era joven. Cuando yo era joven solo había dictaduras a la izquierda, a la derecha, donde uno miraba dictaduras. Hoy día hay mucho menos dictaduras que en el pasado. Hay unos consensos que están creando unas democracias imperfectas, pero unas democracias mal que mal. Y entonces todo eso a los jóvenes escritores les parece mediocre, les parece triste, mediocre, poca cosa, ¿ah? A nosotros nos parecía la política un terremoto, ¿ah? Era algo terrible, guerras, muertes, asesinatos, clandestinidad, grandes sueños utópicos. Hoy día la política ya no es eso, ¿no? La política es algo mucho más mecánico, burocrático. Mas não sente que às vezes isso lhe cria um custo muito alto pelas críticas que recebe por suas posições políticas? Bueno, si uno se mete a la candela, se quema, se chamusca, no hay más remedio, ¿no? Pero yo soy partidario de hacer política, creo que los escritores deben tratar de contribuir de alguna manera a elevar el debate político. Se supone que los escritores pues cultivan la razón, cultivan el lenguaje. Eso hace mucha falta en la política en América Latina, racionalidad, un lenguaje que sea expresivo, que no sea intimidatorio, exclamatorio, injurioso. Es penoso que la política sea lo que ha sido en Venezuela en esta última campaña electoral, ¿no? Yo he sentido vergüenza ajena oyendo al señor Maduro hablar con los pájaros, llevar a Maradona, el hombre que piensa con los pies para que le haga campaña. Es una cosa, una especie de agravio, ¿no? Al pueblo venezolano, a los latinoamericanos. Nosotros ya no somos eso, somos más que eso. La política en nuestros países ya es otra cosa, ¿ya? Es triste, entonces hay que hacer política. ¿Queremos política decente? Pues hay que llevar a la gente decente a hacer política. ¿Queremos política inteligente? Pues vamos a llevar a la gente inteligente a hacer política. Si no, la política se queda en manos de idiotas y de tontos. Y eso es gravísimo, ¿no? Já que o senhor falou na Venezuela, teve eleição recentemente, a vitória do Maduro foi quase um empate técnico, né? O povo venezuelano ficou extremamente dividido entre dois candidatos. O senhor acha que esses dois caminhos, eles espelham de uma certa maneira dois caminhos que tem na América Latina, quer dizer,
esse caminho mais bolivariano, entre aspas, como Maduro se define, e esse caminho mais liberal de esquerda, como Capriles se define? Permítame hacerle una rectificación. Por favor. Yo no creo que, digamos, yo creo que la derrota de Maduro ha sido flagrante. ¿Ah? Esa campaña electoral ha sido completamente asimétrica. Todo un Estado contra una oposición. Mire, hay un dato que es muy significativo. La campaña en televisión para Capriles eran 5 minutos al día contra 17 horas de Maduro. Entonces, la desigualdad, la asimetría es tan monstruosa que parece increíble que estén más o menos... Para mí, esta elección significa el principio del fin del chavismo. Se acaba toda esta fantasía del socialismo del siglo XXI, que sigue siendo el socialismo del siglo XX, igualito, ¿no? Creo que lo que ha significado el chavismo, que parecía algo muy intenso, también es completamente efímero, pasajero, y creo que la reacción del pueblo venezolano es sumamente, digamos, alentadora para América Latina. Yo no creo que haya esas dos direcciones, ¿sabe? Yo creo que América Latina está yendo hacia la democracia, en algunos casos resignada y en otros casos entusiasta. Creo que ha descubierto que ese tipo de socialismo, el socialismo estatista, centralista, intervencionista, autoritario, solo conduce al fracaso económico, a la dictadura. ¿Cómo podrían ser Corea del Norte, Cuba, modelos hoy día para algún país en el mundo que quiere salir de la pobreza, que quiere dejar atrás la violencia? Y yo creo que eso es lo que se ha jugado en estas elecciones en Venezuela. Y creo que los demócratas, sobre todo los gobiernos democráticos de América Latina, deberían solidarizarse con el pueblo venezolano, que con gran coraje, está enfrentándose a un movimiento autoritario que no solo está destruyendo económicamente a Venezuela, sino que además es un caballo de Troya de la peor forma de colectivismo y de estatismo en América Latina. Creo que es un momento fronterizo que en estos días está cambiando verdaderamente la historia del continente. O Nicolás Maduro falar com os pássaros não seria uma expressão do realismo mágico latino-americano, do boom latino? Hombre, en la novela, perfecto, maravilloso. Eso, en una novela de García Márquez, fantástico. Las mariposas, por ejemplo, en la 100 años de soledad. Pero en política no se puede hablar con pajaritos en una campaña electoral sin agraviar a la inteligencia de sus electores, ¿no? El caso de Maduro es muy interesante porque ¿por qué ha sido elegido él por heredero de Chávez? Yo creo que por Cuba. Es un hombre formado por Cuba, formado en los cuadros del Partido Comunista Cubano. Entonces, han elegido a un aparachic, que es una persona que no tiene un pensamiento propio, ¿no es verdad? Es eslogans, lugares comunes. Yo me sentí ofendido cada vez que leía las cosas que decía el señor Maduro. Yo creo que esa es la América Latina de mi juventud. Esa es la América Latina de Trujillo, de Somoza, la América Latina de todos los grandes demagogos, los caudillos semianalfabetos. E por que na ficção pode? Porque en la ficción cabe todo el ser humano, lo mejor, lo peor, nuestros recuerdos, nuestros apetitos, nuestros sueños, nuestras locuras, y quien consigue, digamos, organizar todo eso dentro de un todo coherente y persuasivo, produce novelas maravillosas. Y América Latina ha producido pues novelas maravillosas, eso no podemos negarlo, ¿no es verdad? Hay una literatura enormemente rica porque ha sido capaz de absorber lo peor, lo mejor, dentro de un contexto que está todavía en germinación porque no está solidificado. Nada en nuestros países es totalmente seguro, ¿no? Entonces, eso produce muy buena literatura. Cuando, en cambio, sociedades totalmente estables, que tienen perfectamente una dirección determinada, Suiza,
Suecia, producen cosas maravillosas, pero generalmente no grandes novelas. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o Prêmio Nobel de Literatura Mário Vargas Llosa. Voltamos para a entrevista com Mário Vargas Llosa, que veio ao Brasil participar do ciclo de palestra das Fronteiras do Pensamento. Emílio, faça uma pergunta, por favor. Mário, no livro que você publicou no ano passado, um ensaio, A Civilização do Espetáculo, que ainda é inédito aqui no Brasil e que vem sendo temática de algumas conferências que você vem fazendo, você faz uma análise um pouco apocalíptica assim, da produção artística. A ideia central é que a produção artística sucumbiu ao mercado e ao que você chama de entretenimento light, assim. E a isso você contrapõe o romance, obras clássicas, e a gente sabe que ao longo da história, mesmo em períodos históricos muito adversos, grandes obras foram produzidas. Você não acha que, numa análise assim, o passado acaba sempre levando vantagem? E eu queria saber o que é diferente neste panorama de decadência cultural que você diagnostica e o de outras épocas. Es verdad, uno tiene mayor seguridad cuando mira al pasado, desde luego, ¿no? Pero creo que hay muchos síntomas en el presente que permiten hablar de una frivolización y banalización de la cultura. Creo que no es exagerado decirlo así. En algunas artes eso es más evidente que en otras. Por ejemplo, en el mundo de la plástica. Yo insisto mucho en el ensayo en el mundo de la plástica, porque allí creo que el embauque, la confusión, ha permitido que lleguemos a la creación de ficciones que no tienen nada que ver ni con la creatividad, ni con la belleza, ni con el arte, y que sin embargo aparecen como grandes creadores de nuestro tiempo. Y en eso han colaborado, digamos, las instituciones más respetables, los mejores museos, las mejores galerías, los críticos más escuchados. Y eso me parece pues algo, digamos, muy grave respecto a lo que es la cultura. Yo creo que la cultura tiene un rol absolutamente fundamental que desempeñar en las sociedades, si queremos sociedades libres, si queremos sociedades con ciudadanos responsables, con espíritu crítico. Pero el espíritu crítico prácticamente está desapareciendo en el mundo de la plástica, por ejemplo, ¿no? Yo comento en el libro una exposición en Inglaterra, que tiene una riquísima tradición artística, plástica, donde los museos más importantes de Inglaterra se exhiben adefesios, tonterías, que vienen rodeadas de un aparato de justificación y de sublimación que crean una confusión absolutamente, pero terrible, realmente terrible, ¿no? Entonces, claro, en el mundo de la literatura no se ha llegado, digamos, a esos extremos ya ridículos, pero sí en la música, por ejemplo. En la música, desgraciadamente, hemos llegado también a, digamos, a falsificaciones de esa índole. Y lo que yo señalo es una tendencia que me parece muy peligrosa. Está bien que la cultura sea entretenimiento, la cultura siempre ha sido un gran entretenimiento, pero si solo es entretenimiento, el resultado es que hay entretenimientos que no tienen nada que ver con la cultura, que van a arrollar a la cultura y empujarla al margen, a una actividad casi clandestina, y creo que eso puede tener consecuencias atroces desde el punto de vista político, la desaparición del espíritu crítico, la manipulación de las grandes masas por el poder a través del entretenimiento, el famoso pan y circo del pasado, y la cultura que ha sido, digamos, el gran instrumento de fiscalización del poder, de los poderes,
el instrumento que nos ha ido enseñando a lo largo de toda la historia que la realidad está mal hecha, que el mundo está mal hecho, que el mundo no es capaz de satisfacer todo lo que nosotros quisiéramos, puede ir desapareciendo. Y podemos tener sociedades aparentemente democráticas y libres y en realidad ser sociedades de zombies, en sociedad de autómatas que se divierten yendo al fútbol, viendo espectáculos musicales afrodisíacos. Es una fantasía orwelliana que curiosamente, de una manera muy indirecta, podría convertirse en realidad, ¿no? Es un llamado de atención simplemente, pero creo que hay ciertas bases que lo justifican, ¿no? Si usted cree, mire, hay una persona que a mí me obsesiona, es Damien Hirst. Estoy seguro que lo conocen en Brasil. Damien Hirst es una persona honesta. Él dice, yo no sé pintar, yo hago unas cosas y la gente le gustan mucho y me las paga astronómicamente. Bueno, ahí la falta es de quién, de Damien Hirst, no. Damien Hirst es un embustero genial, pero hay grandes críticos que escriben libros sobre Damien Hirst. Yo he estado en una exposición de Damien Hirst en Londres, donde había una cola, 100 metros, para poder entrar a la exposición de Damien Hirst, donde había mariposas que se morían sobre la gente, o los tiburones en formol. Entonces, ¿eso es Inglaterra? Ese es... Bueno, hay algo que anda mal. Cuando el señor Hirst debía estar en un circo, y yo lo aplaudiría entusiastamente en un circo, pero en los museos más respetables de Europa, el señor Damien Hirst, vendiendo por cientos de millones de dólares las idioteces esas que hace, que no las hace él. Tiene un ejército de obreros que hacen esto por él. Entonces, hay algo que está corrompido ahí, que se ha envilecido, que se ha degradado, y nosotros lo estamos permitiendo, ¿ve? Y entonces, si eso ocurre con la cultura, es muy grave, no solo para la cultura, para nosotros, para la vida política, para las relaciones humanas, para lo que es el ser humano en lo mejor que tiene, que es la posibilidad de cambio, de rectificación, de elevarse a un mundo de fantasía, de sueño, que nos eleva, nos dignifica, Entonces, ese es digamos, yo cito el caso de Hirst porque me parece como un símbolo, en cierta forma, de lo que quiero decir, ¿no? Ahora, si usted explora, va a ver que en todas las artes en nuestra época hay manifestaciones de esta índole, ¿no? Só uma observação sobre o Hirst, é o artista mais rico de todos os tempos na história das artes plásticas. Nunca ninguém ganhou tanto dinheiro no seu trabalho. Bueno, Manuel, pero ahora mire, que ganara dinero no importa, bien, es un hombre vivo, el mercado lo acepta, pero cuando él hace el remate de su obra propia, ¿dónde lo hace? Lo hace en la institución más aristocrática, reaccionaria del mundo del arte en Inglaterra. La Royal Academy le presta su local para que haga este remate donde saca 1.200 millones de libras. 1.200 millones de libras. Entonces, si la cultura se convirtió en eso, tenemos que preocuparnos, digamos, no podemos tomar eso como una especie de juego. No, hay algo muy serio que está ocurriendo allí, ¿no es verdad? Eso no está ocurriendo en Tombuctú, está ocurriendo en Londres, que se supone que tiene una tradición cultural donde es posible diferenciar lo auténtico de lo postizo, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Ya no es posible eso en nuestra época. Incluso tratar de hablar de esas categorías ya está siendo absolutamente anacrónico. Decir algo es bello o algo es feo, ¿qué tontería es esa? Eso ya no es realmente nuestra época, ¿no? Entonces, Mario, si ya no podemos saber qué cosa es bello y feo, ni bueno ni malo, estamos en un mundo muy peligroso, ¿eh?
Manuel, vai fazer uma pergunta, por favor? Sim, sobre Sim. aqui a nossa conversa tem oscilado entre política, diagnóstico do poder, ficção, literatura. E quando o senhor recebeu o Prêmio Nobel, a Academia descreveu sua obra como uma cartografia de estruturas do poder e mordazes imagens de resistência, rebelião e derrota do indivíduo. O senhor No, se no entendí lo que reconhece... quiso decir. Me gustó, pero no entendí. Mas Me essa gustó, uma... era bonito, mas sonaba não la reduz a cartografía sua del obra. poder, suena precioso, pero nunca entendió exactamente qué querían Justamente, isso não decir. reduz sua obra à dimensão política? Não dá uma conotação política ao Prêmio Nobel, esta descrição? Mire, cuánto me alegro que me haya hecho esa pregunta. Yo creo que el premio Nobel que me dieron a mí me lo dieron por todas las razones del mundo, salvo las políticas. Yo creo que políticamente hice todo lo necesario para que nunca me dieran el premio Nobel. Por quê? Porque he defendido las cosas que son incompatibles con el premio Nobel. He defendido el capitalismo. He defendido a Margaret Thatcher. He atacado sistemáticamente a la izquierda estalinista. He atacado el socialismo intervencionista. ¿Usted cree que me pueden haber dado a mí el premio Nobel por razones políticas? Talvez Eso es absolutamente talvez por inconcebible. uma conotação, fazendo um paralelo, acho que teve uma conotação política, embora seja um prêmio literário, obviamente pela sua obra, como foi para o Camus. Albert Camus também ganhou pela grande obra literária que tem, mas também por razões políticas, por um momento de ir contra os consensos ideológicos. Acho que talvez tenha a conotação política, não por causa das suas defesas, mas pela sua voz individual contra alguns consensos ideológicos. Podría ser. La verdad que no lo sé. No. Los suecos no hablan mucho. Yo no intenté averiguar. Mi mujer trató, que es más curiosa, pero sin mucho éxito. Los académicos no. Le dijeron que dentro de 50 años, porque cada 50 años van abriendo ellos las actas y ahí se va a saber la discusión. Tengo mucha curiosidad, pero tengo la impresión de que ya no estaré aquí dentro de 50 años para enterarme. Acredito que nenhum de nós vai ter essa curiosidade saciada. Posso voltar à questão da arte um pouquinho? Na Civilização do Espetáculo, que eu não li ainda, mas que li a respeito, parece que o senhor diz que é preciso pedir do leitor o mesmo esforço que o escritor desprendeu para escrever a obra. Bueno. A história do jazz, o senhor falou em música, a história do jazz mostra que num determinado momento, na década de 50, os artistas mais avançados também queriam pedir da audiência um esforço para entender a sua música, porque estavam desgostosos com a música que se fazia, que eles achavam banal. Sim. No entanto, gente como Ornette Coleman, Joe Coltrane, acabaram afastando o público demais e o jazz quase morreu e só está voltando agora porque voltaram a fazer algumas concessões ao antigo ou ao tradicional. O senhor não acha que se o escritor começar a exigir muito do seu público, no momento de crise, ele não pode afastar ainda mais o público e acabar mais sozinho? Es verdad. Sí, es muy exacto lo que usted dice. Ahora, hay autores que van muy lejos. Ahora, si van muy lejos porque han encontrado vetas todavía desconocidas, inexploradas, que la literatura puede expresar, esas obras van a ir educando a un público. Mire, es el caso de Proust, por ejemplo, el caso de Joyce. Cuando el Ulises sale, muy poca gente podía leer el Ulises. Uno se encontraba con un laberinto de una complejidad para la que no estaba preparado un lector. Hoy en día, miles de personas están en condiciones de leer y han leído el Ulises. Até na China, ¿no? Hasta en la China, bueno. Entonces, digamos, la cultura no puede ser solamente la medida del común medio. No, la cultura tiene que explorar, puede ser pionera, pero sin apartarse nunca de ese fondo común de la experiencia, que creo que es lo que le da su vitalidad. Si no, se convierte en un juego exquisito, marginal, un poco lo que ha pasado con la teoría, por ejemplo, la crítica, que yo creo que es tan importante. La crítica ha ido derivando cada vez más a una especialización extremadamente elaborada,
lingüística, psicoanalítica, y eso está totalmente fuera de lo que es el común. Entonces, la crítica en nuestra época ha experimentado también un enorme, digamos, empobrecimiento, una enorme decadencia, y eso ha contribuido seguramente a la gran confusión, ¿no es cierto?, de jerarquías estéticas, de valores estéticos en que vivimos. Pero yo no estoy contra la experimentación, ni muchísimo menos. Yo mismo he hecho experimentación y creo que la experimentación es fundamental para que una literatura se mantenga viva y en contacto con lo que es la actualidad, que está siempre en movimiento, ¿no? Pero lo que me parece muy importante es que no desaparezca la jerarquía y que no desaparezcan los valores, que estemos siempre en condiciones de saber qué nos gusta y qué no nos gusta. Porque desgraciadamente estamos llegando en música, en pintura, creo que menos en literatura, a no saber qué nos gusta y no saber qué no nos gusta. Porque vivimos manipulados por una realidad cultural que nos convierte en autómatas, ¿no? Aceptar lo que nos dan a través de unos ciertos prismas que están en gran parte movidos por el mercado, por un mercado entendido en el peor sentido de la palabra, un mercado intervenido y manipulado, ¿no? Agora, essa literatura globalizada, de grande tiragem, de grande venda, por exemplo, Paulo Coelho, Harry Potter, essas sagas, isso tem valor em si? É bom em algum aspecto ou é meramente comercial, alienação? O que o senhor acha disso? Mire, yo creo que siempre ha existido, ¿no es verdad? Siempre existió junto a la literatura, digamos, seria, creativa, una literatura de puro entretenimiento. Pues no está mal si la gente, es preferible que lea a que no lea, ¿no es cierto? Ahora, lo terrible es si esa literatura arrolla a la otra y la desaparece, ¿no? Entonces sí me parece muy, muy grave, ¿no? Yo creo que esa literatura es una literatura totalmente pasajera, totalmente efímera, a veces muy divertida, entretenida, ¿no? Mientras coexista con la otra, la literatura más permanente, la literatura que tiene raíces, que expresa siempre una problemática viva, no importa nada, creo que está muy bien. Y hay un tipo, mire, hay un fenómeno que es interesante. Yo he hablado mal de la televisión y sin embargo tendría que hacer una corrección. Últimamente en la televisión han comenzado a aparecer unas series donde de pronto hay una creatividad muy interesante. Americanas e inglesas. Americanas e inglesas. No sé si han visto, por ejemplo, en Brasil seguramente The Wire. Sí, sí. Bueno, es un fenómeno muy interesante. Ahí hay una gran creatividad, indudablemente, al mismo tiempo que hay un testimonio que es muy vivo, muy rico sobre una realidad. Hay una creatividad de tipo artístico. Entonces, da la impresión de que por allí podría venir quizá, ¿no?, una recuperación de un viejo género, que es el género de la novela por entregas, y hecha con medios audiovisuales modernos, muy ricos, y que cumple una función verdaderamente literaria, porque no solamente entretiene, sino que de alguna manera problematiza, preocupa, inquieta, desorienta, ¿no? Es un fenómeno muy interesante. Yo lo vi en Inglaterra y ahora en Estados Unidos y ojalá se extienda por América Latina, ¿no? Nós vamos para mais rápido intervalo e voltamos já já com o escritor Mário Vargas Llosa. Estamos de volta com o escritor Mário Vargas Llosa. Como é que fica a situação do escritor, de um escritor como o senhor, que veio lá do Peru, escrevia de uma realidade muito própria, viveu muitos anos na Inglaterra, primeiro na França, depois na Inglaterra, e hoje é um autor mundial. Mundial pela dimensão da sua obra, se vende em todos os países, e também pela sua situação. O senhor vive 3 meses em Lima, depois tem uma casa em Madrid, passa o resto do tempo trabalhando pelo mundo afora, mas são só 3 meses por ano em Lima.
O senhor se considera um escritor latino-americano, um escritor peruano ou um escritor universal? Como é que é essa sua... Mire, yo me considero un escritor. Soy peruano, soy también español, tengo doble nacionalidad, me siento profundamente latinoamericano y me siento profundamente europeo, y no creo que haya una diferencia esencial. Creo que los latinoamericanos somos también herederos del occidente, de todo lo que representa el occidente. Me parece maravilloso que en nuestra época las fronteras se vayan eclipsando, que uno pueda tener una perspectiva que no es regional, nacional, sino realmente global. Creo que esa es una de las buenas cosas que le pasa al mundo. Y me parece maravilloso tener la vocación literaria, porque la literatura siempre fue eso. La literatura siempre quiso eso. La literatura nunca quiso tener fronteras. La literatura nació por sobre las fronteras, ¿no es verdad? La literatura estuvo a la cabeza de la globalización desde siempre. Mas há alguns críticos que dizem que os seus melhores livros, os mais complexos, os mais que vão ficar literariamente, são os da primeira fase peruana. Conversa na Catedral, a História de Maíta, Tia Júlia, o Escrevinhador, e não os que saem do Peru. Eles estão errados, esses críticos, na sua opinião? Espero que estén equivocados. Mi esperanza es que los libros míos que van a quedar son los que voy a escribir todavía. No los que he escrito, los que voy a escribir. Mas o senhor disse que... Mire, yo he escrito cosas muy distintas. He escrito cosas sobre el Perú. Nunca pensé que escribiría sobre un país distinto al mío. No por patriotismo, por nacionalismo, sino por la lengua, ¿no? Y sin embargo un día, pues mire, me encontré con un libro de Euclides de Acuña, Ocertoes, quedé tan deslumbrado que terminé escribiendo una novela sobre Canudos. Un día, en la República Dominicana, oí contar anécdotas sobre lo que fue la dictadura de Trujillo, que yo recordaba muy bien por mis años universitarios, y eran cosas tan increíbles que me fui fascinando, intrigando, y resulté escribiendo una novela sobre Trujillo y la República Dominicana. Me pasó lo mismo con mi última novela, leyendo a Conrad, que me gusta mucho, descubrí a Roger Casement, descubrí que Roger Casement le había dado los materiales para escribir esa obra maestra que es El corazón de las tinieblas, ¿no? Heart of Darkness. Y entonces terminé escribiendo una novela sobre el Congo, sobre Irlanda, pero nunca han sido decisiones preestablecidas. Voy a escribir una novela sobre el Congo, no, ha sido la experiencia, la realidad que me ha ido empujando hacia ciertos temas que, por razones que es difícil explicar, ¿no? De pronto me fascinan y como que me empujan, me obligan a meterme en esos temas. Pero he pensado que la literatura es eso, que la literatura es realmente romper la provincia, la visión con orejeras del mundo, de la realidad, ir más allá, ir al encuentro de los otros. La literatura es eso, es ir al encuentro del otro, ¿no? La cosa maravillosa que tiene la literatura, nos saca de la visión esa pequeñita, cerrada, sectaria, ¿no? Nos hace entender que hay un común denominador, una experiencia compartida con gentes de otras lenguas, con gentes de otras creencias, otros dioses, otras épocas. Isso é o maravilhoso da literatura e da cultura em geral, não? Talvez Uma seu livro... curiosidade, quando o senhor escreveu A Guerra do Fim do Mundo, fez pesquisas na Bahia sobre Antônio Conselheiro, sobre a Guerra de Canudos, não? Para fazer o Sonho do Celta, também fez pesquisas ou não? Sí, hice lo mismo. Sí, fui al Congo, estuve en todos los sitios donde estuvo Roger Casement, estuve en Irlanda, estuve en la Amazonía, en el Putumayo, viendo lo que eran las antiguas caucherías. Esa experiencia de hacer investigación sobre el terreno a mí me fascina. Yo gozo enormemente y además voy encontrando temas, personajes, colores, ambientes, sabores, olores. Es una experiencia muy bonita, realmente. Cada vez me cuesta más trabajo porque estoy viejo, ¿no? La experiencia del Congo, por ejemplo, es una de las experiencias más atroces que he tenido en mi vida yo. Porque
ir al Congo es realmente ir a tocar el horror. Y ese horror yo creo que comienza en la época de Roger Casement con los crímenes indescriptibles que cometieron los belgas, Leopoldo II en el Congo. Destrozaron ese país, llevaron verdaderamente la crueldad, la codicia más atroz y destrozaron la fábrica social básica, la destrozaron y nunca se ha recuperado el país. Todavía siguen sufriendo y de qué manera terrible los congoleses la experiencia de la colonización, que fue una experiencia realmente de tocar el mal, lo que es el mal social, político del que hablamos tanto. Ahí está, eso es la realidad diaria de millones de congoleses, algo verdaderamente indescriptible, ¿sabes? Mas o senhor disse uma vez que se tivesse que salvar um livro seu do fogo, seria Conversa na Catedral, não é verdade? Então, de alguma forma, o senhor concorda com os críticos, não? Mire, es que ese libro que me costó más trabajo escribir, yo padecí la dictadura de Odría, esos 8 años que fueron terribles para mi generación, para mi país, un país sin libertad de prensa, sin partidos políticos, con torturas, con exiliados. Entonces yo quería escribir algún día una novela sobre esa experiencia. Y fue muy difícil, ¿eh? Realmente escribí durante por lo menos un año, estuve perdido escribiendo sin saber qué estructura le iba a dar a esa historia. Fueron 3 años muy duros y al mismo tiempo también muy excitantes, ¿no? Porque era todo un desafío. Así que felizmente uno no tiene que quedarse con una novela, ¿no? Pero si tuviera que quedarme con una, pues seguramente sería Conversación o, por ejemplo, también La Guerra del Fin del Mundo. También me costó un trabajo enorme, ¿no? Hacer hablar en español a personajes que hablan entre ellos, y no solo en portugués, sino en portugués baiano. ¿Ah? Bueno, ¿qué lenguaje inventar para que eso sea posible? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, escribir La Guerra del Fin del Mundo sí fue para mí una de las experiencias más gratas que he tenido en la vida. Recorrer el interior de Bahía, los sitios donde estuvo el consejero predicando, ver la iglesita de Bom Jesús que él construyó. Yo creo que pocas veces he sentido una emoción tan grande, ¿no? Eu queria lhe perguntar sobre isso justamente. Eu tenho a impressão que quando o senhor leu o livro do Euclides da Cunha, descobriu uma fonte de uma das suas histórias mais importantes, porque... Es uno de los libros que a mí me cambió la vida. Então, porque eu vejo que foi o livro onde o senhor colocou vários elementos que sempre discutiu sobre sua literatura. Entre eles o próprio realismo, o fantástico, a novela de cavalaria, uma história que tem muito de medieval, apesar de ser uma história do século XIX. Queria que comentasse um pouco sobre isso e sobre como o livro, mesmo sendo esse desafio para o senhor, como é que ele foi recebido no Brasil, onde teve tantas críticas, porque se confundiu muito a questão da ficção com a história. Ele foi muito criticado por ser um livro de ficção que mostrava coisas diferentes da história. Enfim, teve muito crítico brasileiro que não gostou por se mexer um pouco com a história do Euclides da Cunha, né? Queria que opinasse um pouco sobre isso. Bueno, cambié bastantes cosas. Es lo que hacen los novelistas, cambiarlos. Mire, yo creo que Euclides da Cunha es un autor que tendrían que leer todos los latinoamericanos. Debería ser un libro obligatorio para entender qué cosa es América Latina, pero más todavía para entender qué cosa no es América Latina. Yo creo que en eso el libro de Euclides da Cunha es realmente genial. Él muestra cómo las instituciones que nosotros importamos muchas veces se convierten en sus opuestos, en sus contrarios en América Latina. Cómo la incomunicación crea fantasmas y esos fantasmas crean violencia terrible. Él, por otra parte, nos mostró la pujanza extraordinaria de América Latina, cómo hay una creatividad natural que viene de la historia, que viene de la geografía, que viene de las mezclas increíbles, culturales, raciales, que son nuestro continente. Y encima de todo eso es un libro bellísimo,
Es un libro, pasada la primera parte, que es la dura, digamos, la geográfica, pero cuando entra la historia y cuando entran las consideraciones ya sociológicas, es un libro de una belleza extraordinaria, ¿no? Ha sido una de mis grandes experiencias de lector, tanto que leyendo ese libro, pues sentí la necesidad de cometer essa loucura de escribir uma novela sobre, sobre o interior de Bahia. E encontrou realmente a Idade Média lá nessa história dos sertões e há algumas achou semelhanças Mire, entre o mundo do sertão e o mundo andino? Encontré cosas maravillosas, cosas que no podía creer que estaba. Encontré troveros ambulantes que cantaban romances portugueses medievales, que hablaban de los 12 pares de Francia, en un pueblito que se llama Guauá. Yo no podía creerlo eso, tocando la vihuela y cantando romances portugueses medievales. Era entrar en un mundo de casi fantasía, de pura fantasía. Era literatura pura, ¿no? Para escrever esse livro, o senhor morou um tempo em Salvador, na Bahia. Queria saber qual a sua Y impressão. viajé por el interior, viajé por todo el interior, sí. Estuve en los 20 y tantos pueblecitos donde se dice que predicó el consejero. Y en cada pueblo, iba con Renato Ferraz, un sertanero muy simpático, que era de allí, y entonces él provocaba discusiones entre la gente, y era maravilloso ver cómo la discusión de la época resucitaba, ¿ah? Quiénes estaban con el consejero, quién estaba con la república, y a veces participaban curas, autoridades en las discusiones. Era como si todo el mundo estuviera contribuyendo a que yo escribiera esa novela bien, ¿eh? Fue una experiencia fantástica, realmente. Mário, você disse que esse livro mudou sua vida, Os Sertões, né? E outro livro que foi muito importante para você foi Madame Bovary. Em 59, quando você chegou em Paris, você conta no Orgia Perpétua que a primeira coisa que você fez foi ter comprado Madame Bovary, se trancado no quarto e passado a noite inteira lendo o livro. Queria saber se você tivesse comprado um outro livro nesse dia, se a sua história como escritor teria sido outra. E o que você aprendeu nessa noite, nessa leitura de Flaubert? Aprendí qué clase de escritor quería ser yo. Madame Bovary me enseñó a mí que yo quería ser un escritor realista. No quería ser un escritor fantástico. Un lector de literatura fantástica, sí, pero escritor realista. O sea, fingir la realidad en mis novelas. Y luego, que como Flaubert había hecho con Madame Bovary, el realismo estuviera impregnado de esteticismo, de una búsqueda de la belleza, es decir, una búsqueda de la perfección formal, porque el realismo se confundía con la negligencia, con el descuido, y Flaubert es el primer escritor que le da a la prosa, primero, a la prosa narrativa, a la novela, el tratamiento formal tan cuidadoso, tan fervoroso, que antes solo tenía la poesía o tenía la tragedia. ¿Ah? La novela comienza a ser al mismo tiempo que realista, un objeto de gran belleza, ¿ah? Un objeto estético con Flaubert. Y eso es algo que yo aprendí leyendo Madame Bovary. Aparte de que esa novela, pues, no sé, es una novela que a mí yo me enamoré de Madame Bovary, soñé con Madame, todavía sueño, de cuando en cuando tengo sueños eróticos con Madame Bovary. Mi mujer me perdona porque es un fantasma, ¿no? Você escreveu sobre Flaubert nesse livro, você escreveu recentemente também um livro sobre o Juan Carlos Onetti, e você pensa em dedicar mais algum ensaio desse tipo, um livro para algum outro escritor? Tengo tantos proyectos, lo que pasa es que me van a faltar años para tantos proyectos que tengo encima, sí. O senhor morou em Paris, numa época fantástica de Paris, nos anos 60, que tinha toda aquela efervescência e tal, filosofia e política e revolução. E o senhor morou em Londres também na Swing in London. Londres era los hippies, era otra cosa ya, el swing in London, los hippies, los Beatles, la marihuana, ¿no? Eu queria saber a sua opinião, como foi morar nessas duas cidades, num período que é um auge dessas cidades, e se existe hoje, na sua opinião, uma cidade que seja tão vibrante quanto eram Paris e Londres nessa época?
Buena pregunta. Mire, yo soñé siempre con ir a París. Yo creo que es una generación en el mundo entero que veía París como la capital de la cultura, la capital de la literatura. Un escritor chileno muy divertido decía que queríamos la respireta parisina, queríamos respirar París, porque era la manera de ser un artista, de ser un escritor, un creador. Y la verdad que yo viví unos 7 años maravillosos en París. Todavía París tenía grandes escritores, era muy creativa, pensadores importantes. La vida política tenía un nivel intelectual, ¿no? Que a mí me recuerdo, yo no podía creer esos políticos que hablaban con esa desenvoltura, con esa cultura. Entonces fueron unos años muy... y al mismo tiempo fueron unos años muy confusionistas políticamente, ¿no? Sartre era el gran pontífice y le creíamos todo, como era tan inteligente que le creíamos unas estupideces espantosas, ¿no? Todo anticomunista es un perro, le creíamos, ¿no? Había que ser... yo recuerdo, regresó de un viaje de la Unión Soviética y dijo, la libertad de crítica en la Unión Soviética es total, y le creíamos. Porque era tan inteligente, era imposible no creerle. Pero bueno, ahí nos llevó, ¿no? Ahora, Londres fue otra cosa completamente distinta. Londres era ya el desinterés de la política. La política eran el atuendo personal, la revolución del atuendo, la revolución de la música. Las ideas pasaron a ser mucho menos importantes. La música era el signo de distinción de la nueva generación. El sexo libre, la marihuana, las drogas, el budismo, la meditación trascendental, manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Era muy divertido, era una ciudad de jóvenes. Londres era simpático, era estético, cambiaba la sensibilidad, desaparecía la idea del compromiso político de la revolución socialista. Yo creo que hoy en día ni Londres ni París representan para nada esa especie de sueño de creatividad, de belleza, que mucho más atractivo tienen para los jóvenes Nueva York, Berlín. Berlín, por ejemplo, yo he vivido un año en Berlín y es muy interesante cómo van jóvenes de todo el mundo, cantantes, bailarines, músicos, cineastas. Escritores. Y es muy libre, muy libre, es una cosa realmente muy abierta. Tiene esa abertura que tenía París que ya no tiene, ¿no? Y seguramente América Latina. Yo creo que tal vez Sao Paulo, tal vez Río, tal vez México comienzan a traer... Porque están pasando cosas en nuestros países muy interesantes. Hay unas renovaciones que no hay en otra parte, ¿no? Europa está viviendo una situación muy recesiva, de mucha desmoralización, ¿no? Y en cambio, curiosamente, América Latina, que siempre le iba mal, ahora le va bien. Y entonces empiezan a pasar cosas aquí muy interesantes, ¿no? Realmente no Maduro, pero algunas cosas realmente muy interesantes que nos están empujando a una vanguardia. Ojalá en el campo cultural, en el campo artístico, también América Latina pase a ser una vanguardia, ¿no? Nós vamos fazer mais breve intervalo e voltamos para o último bloco da entrevista com o cidadão do mundo, Mário Vargas Llosa. Voltamos para o último bloco da entrevista com o escritor peruano Mário Vargas Llosa. Vargas Llosa, eu queria que você falasse um pouquinho, não muito, sobre uma série de escritores latino-americanos, vamos até eles, vistos agora à distância de alguns anos. Primeiro, Gabriel García Márquez. O que você acha dele hoje? Uno de los grandes escritores de nuestra lengua, sin ninguna duda. Creo que 100 años de soledad es una novela que va a quedar como una de las novelas más importantes del siglo XX. Bueno,
Roland Barthes decía que un escritor era la historia de un tema y sus variaciones, ¿no? Y yo creo que eso refleja muy bien el caso de García Márquez. Él tiene un mundo propio que llega a tener una explosión extraordinaria en 100 años de soledad, y todo el resto de la obra de alguna manera se va asociando como anticipo o como consecuencia de 100 años de 100 años de soledad, ¿no? Pablo Neruda. Un poeta extraordinario, un gran renovador del lenguaje poético de lengua española, ¿no? Uno de los grandes poetas de nuestra lengua, y uno de esos casos difíciles de entender de un creador extraordinariamente original, novedoso, que en el campo político fue una persona tan absolutamente sectaria, cuadriculada, tan disciplinada, que parece haber pasado sin ningún escrúpulo, sin ninguna angustia personal, las experiencias más atroces del estalinismo. Lo conocí mucho a Neruda, era una persona encantadora, no hablaba de política, y quería hacernos creer que no le interesaba el intelectual, que tenía un gran desprecio por las teorías, las elaboraciones intelectuales, que era un hombre natural. Y un hombre natural jamás hubiera podido escribir Residencia en la Tierra, ¿no? Poemas tan extraordinariamente elaborados, complejos, sutiles, ¿no? Julio Cortázar. Julio Cortázar, un magnífico escritor. Cuando salió Rayuela, esa novela pues tuvo un efecto enorme, mostrando que la experimentación y el juego podían ser, digamos, grandes temas literarios, ¿no? Y entonces se pensaba que la obra maravillosa de Cortázar era Rayuela. Pero yo creo que con el tiempo, al final, lo que va a quedar de Cortázar, sobre todo, son los cuentos. Yo creo que era un cuentista extraordinario, fino, original, un tipo de literatura fantástica que parecía ser realista por la naturalidad del estilo, la transparencia del estilo. Lo traté mucho a Julio en París, fuimos muy amigos, aunque después nos distanciamos un poco por cuestiones políticas. Yo siempre lo admiré y lo quise mucho porque Julio era un caso muy interesante, era un hombre bueno, no tenía mala entraña, era un hombre generoso, buscaba lo mejor de las gentes, ayudaba enormemente a los escritores jóvenes. A mí me ayudó mucho, yo le llevé mis manuscritos al principio, daba consejos, perdí el tiempo leyendo lo que uno le llevaba. Era muy buena persona, era muy modesto, no era un pretencioso, que eso es raro entre los escritores, ¿no? No era pretencioso, era una persona sencilla. Borges. Y al mismo tiempo, yo creo que le ocurrió una cosa sorprendente. A los 60 años descubrió la revolución socialista y el erotismo al mismo tiempo. Y eso hizo de él un hombre feliz. Yo creo que su literatura se empobreció, pero que su vida se enriqueció mucho con esas experiencias. Borges. Bueno, yo creo que, mire, si tengo que elegir un escritor de lengua española de mi tiempo, que estoy seguro que dentro de 200 años, si todavía se lee, será leído, es Borges. Yo creo que es el único del que se puede decir que es el equivalente contemporáneo de Cervantes, de Quevedo, de Góngora, de Lope de Vega. Creo que tiene la estatura de un clásico. Él renovó la lengua literaria española. Él la purificó, la purgó, hizo de una lengua que era fundamentalmente impresionista, sensual, una lengua inteligente, concisa, precisa, como el inglés o el francés, y además hizo volar las fronteras de la temática de nuestra lengua, le dio una perspectiva universal, ¿no?
demostró que un escritor latinoamericano podía decir cosas inteligentes sobre Shakespeare, sobre la literatura japonesa, sobre Las Mil y una Noche, que podía hablar sobre las sagas islandesas con gran originalidad. Yo lo leo, lo releo siempre y me maravilla la sutileza, la elegancia y al mismo tiempo la como inexperiencia vital de Borges, ¿no? Esa frase de él, muchas cosas he leído y pocas he vivido, creo que está en su literatura. Hay una experiencia de bibliotecas que es prodigiosa y una experiencia vital que parece mínima, casi insignificante, ¿no? Posso incluir um nome? Pode? Roberto Bolanho. Muy interesante, de los escritores de las nuevas generaciones, probablemente el más interesante, gran renovador, creo que él sí consiguió conciliar el experimento con la problemática de nuestro tiempo actual, latinoamericana, muy interesante. Creo que Los Detectives Salvajes, sobre todo, que es una novela que me parece a mí espléndida, ¿no? Y además un caso interesante porque no solamente fue un magnífico escritor, ¿no? Novedoso, sino que hay como una mitología alrededor por su vida trágica y es un escritor que de alguna manera muestra que la gran tradición de los malditos no ha desaparecido en literatura e incluso ha llegado a América Latina, ¿no? E os brasileiros? Guimarães Rosa, por exemplo. Gran escritor, extraordinario escritor, gran escritor. Uno de los grandes escritores latinoamericanos y uno de los escritores que justamente fue capaz de mostrar que se puede escribir sobre la América Latina más local, más regional, con una perspectiva absolutamente universal. Creo que Grandes Atao Veredas es una obra maestra absoluta desde el punto de vista no solamente del relato, del maravilloso relato de aventuras, sino desde el punto de vista de la creación lingüística. Es un libro que es muy difícil de leer y al mismo tiempo es tan poderosamente persuasivo que uno hace el esfuerzo y lo lee. Desgraciadamente le ocurrió en español una traducción que no es una buena traducción. Es una traducción que desgraciadamente ha impedido que en español se conozca con toda la sutileza, la riqueza de la obra de Guimarães Rosa. En cambio, fíjese, en francés es muy interesante. Cuando sale Grandes Atao Veredas en francés, es un éxito extraordinario por la buena traducción que consigue rescatar toda esa complejidad, digamos, formal con la apasionante historia que relata, ¿no? También lo conocía Guimarães Rosa. Guimarães Rosa era un personaje misterioso. Se escondía su inteligencia y su talento detrás de una bonomía muy mentirosa. Risueño, hacía bromas, decía cosas simpáticas. Y si uno le hacía una pregunta seria, la evadía. Y era un hombre de una cultura enorme, una cultura, había leído no sé cuántos idiomas, ¿no? Pero le gustaba ocultar su inteligencia. Es una exquisitez que se da a veces, ¿eh? Que escritores o senhor recomendaria contemporâneos hoje para a gente ler? Un escritor español que se llama Javier Cercas. Javier Cercas. Javier Cercas ha escrito muchas cosas, pero ha escrito una novela que es para mí una de las grandes novelas de este tiempo, que se llama Soldados de Salamina. Está publicado no Brasil. Está publicada, es una no linda, Brasil. es una bellísima novela basada en un hecho histórico real en el que se introduce la fantasía de pronto y llega a construir una ficción, pero que es realmente muy delicada, muy original, ¿no? Hombre, recomendaría a muchos escritores, pero creo que la literatura de nuestro continente, es una literatura que está viva, es una literatura que tiene lectores, tiene más lectores que en el pasado. Así que hay varias razones para ser optimistas en América Latina. Yo creo que una de ellas es la literatura. Como é que o senhor coloca o Brasil na América Latina? É América Latina? É parecido? É diferente? Como é que nós
brasileiros temos Es dificuldade parte em de América aceitar. Latina el Brasil, es parte de América Latina, es América Latina con un sabor especial, y una música especial, pero la problemática es la misma. Por fin despertó el Brasil, pero despertó al mismo tiempo que estaba despertando América Latina, ¿no? Es un fenómeno en el que esta vez Brasil y el resto de América Latina estamos viviendo la experiencia. Hay un desarrollo, por una parte, que es una realidad. La cultura democrática parece estar echando raíces de verdad. Eso es otra realidad. Las fronteras entre nuestros países se van abriendo. Como peruano, por ejemplo, ahora ya los peruanos podemos llegar en auto desde Lima hasta Sao Paulo y hasta Río. Eso es nuevo y eso es bueno, eso es muy importante. Creo que esa integración se ha acelerado muchísimo en este tiempo, ¿no? Lo importante es que no retrocedamos, ¿no? Lo importante es que Brasil, Perú, Chile, Colombia, ojalá Venezuela, ojalá Cuba, no retrocedamos a la barbarie de la que venimos. Que se acaben las dictaduras militares, que se acaben las guerras civiles, que se acabe toda esa violencia terrible que es también la discriminación, las grandes desigualdades. Dois grandes problemas contemporâneos da América Latina, no Peru tem muito, é a questão da droga e da criminalidade. O senhor trata disso nesse seu novo livro, nesse seu novo romance? Mire, el problema de la criminalidad y el problema de la droga son un mismo problema. Es un solo problema ese. La fuente mayor de la criminalidad hoy día es la droga. Y yo creo que no hay otra solución que la legalización, ¿sabe? Creo que no hay otra solución. Es decir, todo lo que se está gastando, no solo en recursos, sino en vidas humanas, combatiendo la droga mediante la represión, no solo no da resultados, sino que da resultados contradictorios. Favorece a las mafias, favorece el contrabando, favorece esa, digamos, industria criminal, que es la que produce la peor violencia. Entonces, creo que hay que explorar, y eso lo ha dicho la comisión que preside Fernando Enríquez Cardoso. Yo creo que con argumentos muy, muy sólidos hay que explorar otro camino. Hay que explorar el camino de la legalización para que desaparezca el aspecto criminal de la droga y se puedan emplear esos recursos en la rehabilitación, en la prevención, como se ha hecho con el tabaco, por ejemplo. Porque si no, por este camino vamos desgraciadamente a una regresión muy fuerte, ¿no? La droga está creando unos estados paralelos que tienen recursos gigantescos, un efecto de corrupción atroz sobre la vida política, sobre la vida empresarial, sobre la vida cultural. Entonces, todo lo que ganamos por un lado lo podemos perder por el otro si no enfrentamos, digamos, al monstruo de la droga de una manera creativa y distinta de como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? O senhor citou o escritor espanhol Javier Cercas, me ocorreu uma pergunta. O último livro dele que saiu no Brasil foi aquele Anatomia de um Instante. É um livro em que ele escolhe um momento da história espanhola, que é quando tenta-se fazer um golpe, dar um golpe militar, os militares invadem o parlamento. O golpe militar de Tejero, sim. Do Tejero, invadem o parlamento enfim, ele escolheu um único instante e fez um livro de umas 60 páginas sobre um instante histórico que o obcecou. Se o senhor fosse escrever um livro sobre um único instante histórico, que instante histórico o senhor pegaria? O senhor acha que é importante ou para o seu país, ou para a América Latina, ou para o tempo que a gente vive? Nesse momento, la derrota de Maduro, el retorno de Venezuela a la democracia, creo que sería un hecho absolutamente fronterizo en la historia de América. Me encantaría escribir un libro reportaje, y ese libro que ha citado usted es un libro que me parece bellísimo, un momento que además explica toda una época, ¿eh? Está tan bien escrito, la información es tan sólida, está montado como una novela, ¿no? Es un libro espléndido, pero yo creo que en este momento lo que está ocurriendo en Venezuela puede decidir el futuro de América Latina. Não, era outra pergunta. O senhor se define como um liberal, né? Sim. Mas é sempre visto por alguns setores como um cara de direita.
No entanto, no Peru, apoiou a eleição do Humala, Sim. que não é um cara de direita. Eu queria comentar como que está vendo o governo Humala e alguns outros governos como o de Dilma Rousseff aqui no Brasil e Mujica no Uruguai. Mire, Humala lo está haciendo muy bien, ha cumplido su promesa. Cuando yo lo apoyé en la segunda vuelta, nosotros le pedimos, quienes lo apoyamos, que no lo habíamos apoyado en la primera, que él renunciara a su programa radical, que era un programa bastante intervencionista, y se comprometiera a respetar la democracia política, la libertad de prensa y la economía de mercado. Él firmó una hoja de ruta en la Universidad de San Marcos comprometiéndose a eso, y ha cumplido rigurosamente. Hoy día la democracia funciona en el Perú de una manera, hombre, no diré impecable, pero hay un esfuerzo para respetar las instituciones democráticas, la economía de mercado está funcionando, los empresarios son respetados, la propiedad privada es respetada, hay un aliento a la inversión que está trayendo inversiones cuantiosas al Perú, o sea que me alegro mucho de haber apoyado a Humala. Mire, lo que yo le reprocharía a Humala es lo que yo le reprocharía al gobierno brasileño, por ejemplo. Hacer una política interna, que es una política democrática y liberal, y en el campo internacional, de pronto, hacer una política que es la contradicción total de lo que hacen internamente. No se puede ser demócrata y liberal para Brasil, para el Perú, y ser chavista y hacer los elogios que ha hecho, por ejemplo, Humala, o los que ha hecho el expresidente Lula de Chávez, porque hay una contradicción allí. O sea, ¿somos demócratas o somos chavistas? No se puede ser demócrata y chavista. No se puede estar con la libertad y estar con Fidel Castro. ¿Ah? Entonces, hay muchos gobiernos latinoamericanos que son demócratas, que hacen muy buena política interna, pero como le tienen miedo a la izquierda y a las críticas de izquierda, entonces compensan su liberalismo y su democratización con socialismo, populismo en su política internacional. Esas contradicciones tenemos que combatirlas porque eso es lo que crea el desprestigio de la política. Políticos que dicen una cosa y hacen otra cosa. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço a presença da Verônica Goizueta, do Carlos Eduardo Lins da Silva, do Emílio Fraia, do João Gabriel de Lima, do Manuel Costa Pinto, do Paulo Caruso. E agradeço especialmente ao Mário Vargas Llosa, aos organizadores das Fronteiras do Pensamento, que ajudaram a agendar essa entrevista. Muito sucesso, Vargas Llosa. Trabalhe bastante nos próximos anos. Esperamos os seus livros com esperança também, né? Boa noite a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira.